Llegaron los favoritos de 2022 y vaya que hay sorpresas. Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea y como ya les dije al principio del video, hoy les traigo mis lecturas favoritas de 2022. La verdad es que leí bastante más de lo que yo había pensado. Me sorprendí incluso cuando fui viendo los libros que ya tenía agregaditos por ahí a mi lista de pendientes terminados y dije, ¡ah! Interesante. Sin embargo, muchos de ellos fueron libros que me gustaron, pero hasta ahí. O sea, no llegaron a un punto de ser nuevos favoritos ni nada de eso. Así que la lista que les voy a traer, la lista que les voy a presentar aquí es de verdad lo mejor de lo mejor, el verdadero extracto de lo que sí me gustó. Antes de continuar, debo decirles que estoy grabando este video el mismo día que el anterior, entonces sigo un poquito mal de la gripilla, así que espero no hablar demasiado raro. Arrancamos con un clásico de clásicos, Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. Este libro yo lo había leído hace unos 10 años o más cuando estaba en la escuela y la verdad es que recuerdo que me gustó, pero ahora en 2022 dije, wow, qué bueno que me di la oportunidad de volver a tomar esa historia porque siento que mi crecimiento personal y mi bagaje cultural respecto a la época del libro es mucho más amplio, entonces pude entender montones de cosas que tal vez en su momento cuando estaba en la preparatoria pues me pasaban desapercibidas y no disfruté, pero creo que vale muchísimo la pena volver a él porque pareciera que todos estos temas de racismo ya los hemos superado y la verdad es que no, o sea, seguimos viendo muchísimas injusticias sobre las personas respecto a su etnia, respecto a su color de piel, al pueblo donde pertenecen. O sea, son unas cosas que dices, wow, es increíble que este libro siga tan vigente. También pude entender mejor por qué tantos lectores se quedan con Atticus Finch en su corazón, porque sus palabras han trascendido el tiempo, porque son tan icónicas. Me parece que fue una experiencia muy acertada y que creo que si ustedes tienen un clásico que les haya gustado mucho en su momento, darse la oportunidad de leerlo al ser un poquito más adultos, al pasar el tiempo, les va a dar una mirada fresca, una mirada de que wow, me hubiera perdido de todo esto si me hubiera quedado solo con la experiencia primera. Siguiendo la racha de clásicos, El color púrpura, de Alice Walker. Este libro yo ya lo tenía en mi conocimiento porque vi la película, me fascinó, me quedé súper enganchada, la vi con mi mamá, la recomendé a mis amigas, yo estaba enamoradísima de esa cinta y cuando llegó el mes en que yo podía proponer un libro para Marcando Páginas, dije por favor vamos a leer El color púrpura y las tres amamos esta historia. Es una historia dolorosa, es una historia triste en muchos sentidos, pero también una historia muy esperanzadora sobre cómo las relaciones entre mujeres pueden ser salvavidas para muchas. Nuestra protagonista tiene una vida muy compleja desde que es niña y conforme ella va creciendo se da cuenta que pareciera que esa historia que la ha atormentado toda su vida no va a cambiar nunca, que siempre va a ser prácticamente que esclava de los que están a su alrededor, siempre dependiendo de alguien, siempre haciendo lo que otros le dicen que haga. Y cuando por fin ve un rayito como de esperanza, de libertad, se da cuenta de que esa es la vida que quiere vivir, que no se quiere perder de nada de eso que le está ofreciendo el mundo. Y bueno, es una historia que me llegó al corazón, les digo, desde que vi la película yo me quedé súper enganchada y compartirla con mis amigas desde perspectivas de mujeres que estábamos viviendo cosas muy diferentes en ese momento, me hizo recordarnos que no importa qué tan diferentes seamos, podemos ser ese apoyo, podemos ser ese respaldo para otras. También debo decir que al igual que en Matar a un ruiseñor, en El color púrpura vemos situaciones que decimos, caray, ¿cómo es posible que esto siga pasando? ¿Cómo es posible que estas situaciones nuevamente de clasismo, racismo, misoginia puedan seguir tan vigentes y que aunque este libro fue escrito hace muchos años decimos, oye, pero es que esto no parece muy alejado de la realidad que estamos viviendo? Me parece abrumador, pero también me parece una manera de que le digamos a la gente, ok, ¿quieres seguir viviendo de esta manera? ¿Quieres seguir teniendo esto? El color púrpura sentí tristeza, alegría, enojo, sed de venganza y mil y un cosas más. La verdad es que fue un libro que me apasionó de principio a fin. Les recomiendo ampliamente, si por ahí lo tienen en su librero, si lo tienen en pendiente, si dicen, ay, ese libro siempre me ha llamado la atención, verdaderamente tómenlo. Van a ver porque van a encontrar muchísimas cosas de valor en él y que va a ser una lectura que van a gozar, aunque de repente hay momentos de sufrimiento en los que quieres entrar al libro y abrazar a la protagonista y salvarla de todo lo que está pasando. Ahora pasamos a un género que realmente nunca se ha metido tanto en mis lecturas como en este 2022 y es el thriller. El thriller fue una cosa que me gocé como no tienen idea. Leí muchísimos libros, pero no todos llegaron a este top. Y el primer libro del que les quiero hablar es El instinto, de Ashley Audrain. Este libro me tomó por sorpresa
sorpresa. Ya lo había visto en recomendaciones de otras amigas y amigos creadores, pero la verdad es que decía, luego lo leo, luego me doy la oportunidad. Y creo que lo escuché en inglés en Storytel y dije, wow, ¿qué cosa acabo de escuchar? Creo que tiene que ver con que el tema raíz de la novela es la maternidad, pero una maternidad bastante oscura que está más cerca de la que se nos maneja en Tenemos que hablar de Kevin. O sea, fue una referencia inmediata que tuve cuando estaba leyendo esta novela. Y no las comparo como cuál es mejor que la otra porque siento que terminan yendo por caminos distintos. Y yo no podía parar, o sea, yo no podía dejar de escucharlo porque yo estaba súper intrigada de lo que iba a pasar con esta protagonista que decide alejarse de su hija y nos va contando el por qué. Por qué ella ya no quiere mantener esa conexión, pero al mismo tiempo se siente muy responsable de seguir ahí, de seguirle los pasos. Y cuando te va contando las cosas que suceden a lo largo de su vida con su hija, dices, wow. Y al final no se los cuento porque les arruinaría la novela y quiero que la lean, pero me dio la sensación de un círculo bien terminado porque te plantea una idea al comienzo de la novela y te da la solución o la respuesta al final, pero aún así te quedas con un ¿qué va a pasar? Y va a decir algo y va a pasar, ¿saben? Me dejó intrigada, pero no porque al libro le faltara alguna parte, sino porque de verdad yo dije, ¡oh! ¿Qué suspenso? ¿En qué suspenso me dejó? Y eso fue creo que lo que más me gustó de la novela, que me dejó pensando en ella por días. Y de forma similar me dejó la siguiente lectura, que es Verity de Colleen Hoover. Esta novela nos habla sobre una escritora emergente que es contratada para terminar las obras de Verity, una autora muy prolífera, una autora muy famosa que ha tenido un accidente y ya no puede continuar con su obra. Al empezarse a meter en su vida se da cuenta que hay cosas bastante oscuras y macabras y que hay muchísimas dudas que dejó por ahí y que la protagonista va a tratar de resolver, va a tratar de encontrarle respuesta a eso. Y se va a meter en cada cosa que yo todo el tiempo estaba de que qué va a pasar con esta mujer, o sea, ¿a dónde va a llegar con esto? Digamos que hasta cierto punto el libro no me ocultó perfectamente lo que iba a pasar al final, pero eso no me molestó. Porque justamente que terminara de esa manera fue como, es que no me la creo. O sea, yo pensé que al encontrar cierta situación, esta persona iba a actuar de otra manera y fue todo lo contrario. Yo dije de que, wow, lo que hace la gente con tal de conseguir lo que quiere. El siguiente libro, que no sé si está dentro de los thrillers o ya se considera ciencia ficción, porque la verdad es que me confunde un poco el género, pero eso no importa porque lo gocé de todas maneras, es La anomalía de Ger Letelier, espero pronunciarlo bien. Y esta novela yo la verdad es que la empecé sin esperar nada. Un avión que llega al punto destino y todo bien, y tiempo después vuelve a llegar ese mismo avión con la misma tripulación al punto destino y entonces las personas están duplicadas. Y yo dije, ¿qué? Tengo que leer esto, me parece súper interesante. De hecho en Netflix hay una serie muy parecida que se llama Manifiesto, pero sinceramente Manifiesto no me gustó. Creo que me quedé tan enganchada con la historia de la anomalía que todo lo demás que salía después similar me parecía poca cosa. Y es que en la anomalía la narración es parte fundamental de que el libro te enganche. O sea, es una narración tan abrumadora en el sentido de que tú te sientes como esos personajes que llegan a este aeropuerto y se dan cuenta que caray, ya habían aterrizado y su vida no es su vida sino la de la otra persona que aterrizó primero y ellos no saben cómo encontrarse ya en este mundo. Los temas sobre doppelgangers, sobre cruce de líneas de tiempo siempre me han parecido súper interesantes y creo que el autor logra aterrizarlos muy bien. Bueno, valga la referencia, en esta novela en la que los personajes están viendo con ese conflicto de ¿qué hago ahora? O sea, llegué de nuevo y esta persona viviendo mi vida. Imagínense que ustedes van a un viaje, todo está normal, todo está tranquilo y cuando regresan a casa ya hay alguien igual a ustedes viviendo ahí, viviendo su vida. ¿Qué harían? O sea, ¿cuál sería el trato? Es como de, ok, te dejo todo el trabajo y yo me voy a hacer lo que siempre quise, o ponerse a pelear para recuperar su vida, o buscar la manera de los dos compartirla. Es una locura y me pareció fabuloso. Pero amigos, el final de la anomalía fue como de, no puede ser cierto.
necesito que lean este libro para que me digan qué les parece ese final, porque yo lo amé, lo disfruté un montón. Y como no conozco a nadie que haya leído este libro, no he podido discutirlo como, a ver, vamos a sentarnos a ver qué pasó aquí. Así que si ustedes lo leen o ya lo leyeron, déjenme en los comentarios qué les pareció. El siguiente libro es La bailarina de Auschwitz, de Edith Eger. Y la verdad es que esta novela yo no me la esperaba leer jamás. O sea, nunca pasó por mi mente como, ay, vamos a leer este libro. ¿Por qué? Porque a este punto de mi vida lectora ya he leído muchísimo sobre el Holocausto, ya he leído muchísimas novelas referentes a ese tema, y no es que me parezca que no deban ser escritas o que no deberíamos de leerlas, sino que mi mente y mi corazón ya han sido sobrepasados por todas estas historias. Pero este libro me fue presentado un tanto como autobiografía, como autoayuda, como una historia de superación, y me pareció interesante hasta cierto punto de, bueno, ok, vamos a darle una oportunidad. Personalmente no voy a buscar tal cual libros de autoayuda, no es el género que yo más lea, y la verdad es que contaditos son los libros que he leído a conciencia de ello. Pero decidí que era una buena oportunidad, que la historia de esta autora era interesante porque, como les digo, es autobiográfico. Y esta mujer, la autora Edith Eger, es una fregonería. O sea, de verdad, todo lo que ella vivió, haber tenido que dejar a su familia a causa justamente del Holocausto, tener que dejar a sus seres queridos, perder a muchísimos de ellos, migrar, empezar una nueva vida, hallarse en un mundo donde ni siquiera entendía el idioma. Mis respetos de verdad, pero sobre todo el cómo ella transformó todas sus vivencias, todo lo que le pasó para un bien propio, en el sentido de que ella dice, a ver, tengo todo este dolor conmigo, tengo todo este sufrimiento, ¿qué voy a hacer con ello? ¿A dónde me va a llevar? ¿Voy a dejar que me arrastre o lo voy a convertir en mi trampolín para alcanzar nuevas cosas? Yo sé que hablarlo de esta manera para quienes han sufrido situaciones traumáticas es muy fuerte, porque pues no todos tenemos esa fortaleza, no todos tenemos la capacidad de convertir nuestro dolor en un impulso. Pero ella lo logra, y lo logra de una manera que toca a muchísimas personas con su historia, pero con lo que ella aprende sobre el dolor, sobre los traumas, y me pareció maravilloso. Pero no se vayan con la idea de que es uno de esos libros que te dice, toma estos 5 pasos y vas a ser feliz mañana. No, para nada. Es una novela que básicamente te cuenta la historia de Edith, todo lo que ella vivió estando ahí, todo lo que ella ha vivido a través de su vida hasta llegar al punto en donde está ahora, y cómo con sus experiencias ella se volvió más empática con sus pacientes, se volvió más abierta a entender el dolor de las otras personas, que creo que es lo que muchas veces más nos cuesta. Se nos olvida que el otro también está pasando por cosas difíciles, y que a lo mejor cuando alguien no está siendo la mejor persona con nosotros, no nos está hablando a nosotros, sino nos está hablando desde su dolor. El penúltimo libro es una novela que yo de verdad empecé leyendo por puro morbo, por puro chisme, y creo que la gran mayoría cuando esta novela se anunció lo hicimos así, y es I'm Glad My Mom Died, de Janet McCurdy. Esta novela que fue un escándalo cuando fue anunciada, porque obviamente muchísima gente decía de que cómo le puso ese título, cómo alguien va a decir algo así de su mamá, y cuando lo leí dije, tiene todo el sentido de que el libro se llame así, porque partamos de que no todas las relaciones madre-hija son iguales, para nada. En lo personal, la mía con mi mamá es bastante buena, hay mucha comunicación, mucho cariño, pero he escuchado de otras personas que no tienen esa relación con su madre, y leer el libro de Janet me confirma que es un mundo de posibilidades lo que puede suceder. Me dejó muy claro que uno tiene que estar muy bien en su mente, en su corazón, en su todo, para poder traer a otro humanito al mundo y criarlo y hacerlo feliz y que pueda vivir de manera plena, porque lo que pasa a Janet a lo largo de su vida, hasta que su mamá muere, es una cosa de no creerse si ella no te lo estuviera contando en primera persona. Debo decir que el libro está narrado de una manera muy ágil, lo cual contrasta con lo duro de las cosas que nos está contando. Si de repente ese capítulo se te hizo súper pesado, perfectamente puedes dejarlo para otro momento y continuar, o puedes llevártelo súper rápido, porque el libro hasta cierto punto pues te engancha, quieres seguir sabiendo lo que pasa, aunque no es muy agradable, porque quiere saber cómo es que Janet por fin logra salir de esa situación. Es un libro muy bien construido, muy bien armado, pensado perfectamente qué nos va a ir narrando en cada sección, y que bueno, nos va a dar una historia de vida impresionante, que me alegra mucho que el día de hoy Janet siga recibiendo ayuda, siga yendo a terapia, se pueda liberar contándonos su historia a través de este libro, y la verdad espero que siga escribiendo otras novelas, otras historias, porque se ve que tiene talento. Y por último, pero no menos importante, este es un libro que yo terminé con lágrimas, y es Las Malas, de Camila Sosa Villada. Este libro fue muy popular en 2021,
pero yo no lo leí hasta 2022 porque a esas novelas que compré la dejé en el librero y dije después. Y ese después no se llegaba hasta que un día tuve un break bastante importante. Dije, ¿sabes qué? Voy a aprovechar el tiempo y voy a leer algo corto, y era el libro más corto que tenía a la mano en ese momento y no lo solté de principio a fin. Las Malas es una novela autobiográfica en la que Cami nos cuenta la experiencia de ser una mujer trans, pero aún más una mujer trans que se dedica a los servicios íntimos, para que YouTube no nos baje el video. Es una novela que está llena de personajes entrañables, de momentos duros, de momentos de mucha crueldad que te ponen a pensar, wow, ¿cómo como sociedad podemos marginar a alguien que de por sí ya ha sufrido tanto para entenderse en el mundo? Todavía tenemos que poner todas estas losas encima de esas personas. Me parece increíble, me parece una novela muy bien lograda, que aunque ustedes la vean pequeñita, te golpea como un mazo de realidad. No por nada esta novela estuvo entre los favoritos de muchísima gente, recibió tanto reconocimiento, y hoy en este momento les aseguro que es una de esas novelas que no se van a salir de mi mente. O sea, se quedó grabado en mi cerebro todo lo que ocurre en Las Malas, y que la verdad lo he recomendado hasta el cansancio a todos mis cercanos, personas que ya son lectoras y personas que no lo son, para abrir sus ojos a otras vidas, a otros panoramas, que no todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida es lo que comprende el mundo. Y bueno amigos, hasta aquí mis lecturas favoritas de 2022. La verdad es que fueron cosas bastante variadas, pero muy buenas cada una en su particularidad. Las gocé muchísimo. Hubo muchos otros libros que me gustaron y disfruté, pero no llegaron a ese punto de wow, qué increíble novela, qué increíble historia. Que de hecho ahorita que estoy echando cuenta, solo una de mis lecturas favoritas fue de un autor hombre y todas las demás mujeres, entonces bastante interesante la selección. Sin más, espero que les haya gustado este video. Recuerden que en la caja de la descripción les dejo todas mis redes sociales para que sigamos en contacto por allá. Yo soy Andrea y nos vemos en el siguiente. Bye.